Imaginemos, para empezar, que queremos hacer un trabajo entre varias personas. Seguramente ustedes ya han hecho proyectos en Informática 2 trabajando en grupo. ¿Cómo trabajaban? Sí, por supuesto, como podían, pero ¿cuál era el método de trabajo? Dividíamos las funciones, hacíamos una cada uno. Sí, ¿y después qué? Y después de alguna manera le teníamos distintos trabajos. Ahí está, él dijo la palabra justa que habíamos acordado que tenía que decir, de alguna manera. Era medio complicado, porque aparte tenían que juntarse físicamente como para hacer las pruebas. Había que lograr que los trabajos hechos en forma individual se pudieran acoplar entre sí. Lo cual, ustedes se imaginan que una metodología así, si ya es complicada cuando es un proyecto universitario, es impracticable cuando es un trabajo profesional hecho en distintos lugares de la ciudad, del país o del mundo. Tenemos que ver si existe algún método que nos permita trabajar en una forma apropiada y coherente entre distintos grupos de trabajo diseminados, pongámoslo en forma genérica, en el mundo. ¿Por qué insisto en lo de genérica? Porque es algo que se da hoy en día. Por ejemplo, alguien está trabajando en un proyecto de investigación y una vez se buscó un partner que está trabajando en Francia o en la India. Entonces, primer tema a plantearnos, ¿cómo hacemos para trabajar en grupo en una forma coherente? Segundo tema, dejemos por un momento la parte técnica. Imaginemos que estamos escribiendo una novela. Entonces, una novela en la cual ya hemos escrito, por ejemplo, 4 capítulos. Estamos ahora empezando hoy a escribir el 5.º capítulo. En ese caso, cuando empezamos a escribir el 5.º capítulo, vemos que necesitamos hacer aparecer personajes para el 5.º capítulo que estamos escribiendo. ¿Qué hacemos? Modificamos los 4 primeros capítulos para ir haciendo aparecer personajes y modificar algunas situaciones para que esos personajes tengan continuidad en lo que estamos escribiendo ahora. Resulta que termina el día, lo releemos y es una porquería. ¿Qué hacemos? Borramos el 5.º capítulo, pero ¿qué pasa con todo lo que estuvimos escribiendo, modificando los 4 capítulos anteriores? Tengo que leerme los 4 capítulos anteriores para empezar a borrar todo aquello que escribí vinculado con ese 5.º capítulo que se fue para el diablo y no me gustó cómo quedó escrito. Es decir, que hubiera sido muy piola haber sacado una foto de mi novela con los 4 primeros capítulos hasta ayer. ¿Lo puedo hacer a mano? Lo puedo hacer a mano, pero es un plomazo. Tendría que empezar a tener que hacer yo en forma manual un registro de backups. Y aparte, tengo que ponerme después a leer qué fue lo que he ido modificando momento a momento, porque hay cosas que quizás me interese mantener y hay cosas que no me interese mantener. Bueno, estas dos situaciones son dos extremos de lo que vamos a mostrar hoy como es el sistema de control de revisión. Son mecanismos que en forma más o menos automática me permiten sacar fotos de un proyecto. El proyecto puede ser un proyecto técnico, electrónico, digital, o puede ser un proyecto de video, de manejo de video, que lo voy incorporando y voy haciendo distintas versiones, o puede ser un texto. Lo puedo aplicar a montones de ramas de la vida cotidiana. Si pusimos el caso de una novela para ver que esto no es exclusivo para montar sobre nuestro LPC Expresso, sino que vamos a utilizarlo en todas las ramas de la vida cotidiana que se nos ocurra tener que trabajar con versiones. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos básicamente 2 tipos de proyectos: los proyectos monousuario y multiusuario.
Monousuario podría ser aquellos en los cuales los usuarios trabajan como monos para poder cumplir con las fechas que se comprometieron, o bien, en realidad quiere significar aquellos trabajos que los hace una sola persona. Y los proyectos multiusuario son aquellos en los cuales son varias personas y tenemos que elaborar un control de cambios. Si control de cambios quiere significar poder ir sacando fotos del estado del proyecto y aparte interactuar, porque ustedes lo que me estuvieron planteando es que se dividía en el proyecto de Informática 2 por tramos y cada uno se hacía cargo de un tramo. Ahora, ¿qué pasa si es un proyecto de una envergadura tal que sobre cada uno de esos tramos, como ustedes lo llamaron, tiene que trabajar más de una persona? Es medio complicado interactuar en ese caso. Entonces ahí sería muy bueno poder sacar fotos del estado del proyecto, pero aparte sabiendo quién fue el que hizo la última modificación de una función. Y que al otro no le permita linkear, es decir, compilar y linkear su versión si no actualiza con el estado de lo que vamos a llamar un repositorio, que vendría a ser un directorio en algún lugar remoto o no, y ver que realmente está linkeando con la última versión de todo el proyecto. ¿Está claro lo que digo? Entonces, si bien hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer en forma voluntaria y manual, como por ejemplo decir, ahora saco la foto, porque también sería terrible de que todo lo que esté yo modificando me quede registrado. Tendría que utilizar unos espacios en disco, unos espacios de almacenamiento monstruosos. Yo tengo que decir, ahora saco la foto. Es lo único que tengo que hacer en forma manual. Después el resto se hará en forma más o menos automática. Bueno, entonces me va a permitir hacer un control de cambios trabajando en proyectos multiusuario. Voy a tener dos alternativas, la de trabajar con sistemas centralizados y con sistemas distribuidos. Centralizado significa que tengo un servidor en algún lugar del universo y yo tengo que estar continuamente trabajando sobre ese servidor. Tiene ventajas y desventajas. A ver, ¿qué ventajas tiene esto? Lo puedes hacer desde cualquier lado, pero dentro de Internet. Exactamente, como ventaja es que siempre voy a estar trabajando con la última versión de todo el grupo de trabajo, pero necesito tener conectividad. Y hoy en día todavía la conectividad no está tan distribuida como por ejemplo la energía eléctrica. Así que tenemos algún tipo de restricciones en cuanto a la conveniencia de trabajar con este sistema. Hay con este método. Hay empresas que deciden trabajar con sistemas centralizados. La otra alternativa es trabajar con sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos significa de que vamos a tener, por ejemplo, un servidor acá dentro de la universidad. O también, si queremos, un servidor acá dentro del aula. O, si quieren, un servidor dentro de mi computadora. Digamos, tengo un montón de niveles. Yo tengo que elegir cómo quiero trabajar. Existen repositorios en los cuales yo puedo colocar mi servidor. Hay lugares que me ofrecen repositorios libres y hay otros lugares que me ofrecen repositorios pagos. Ahí tengo una gran diversidad de alternativas que tendré que buscar cuál es la más adecuada a lo mío. Por ejemplo, tengo lugares en los cuales me dan disponibilidad de almacenamiento, pero que lo que yo guardo ahí no tiene protección contra lectura para nadie. Es decir, cualquiera en el universo puede acceder a lo que yo escribí. Ahora, si yo quiero que eso quede restringido a quienes yo quiero autorizar a que lo utilicen, es pago. Hay otros lugares que me dan un poco de flexibilidad y un cierto almacenamiento protegido y resguardado en forma gratuita. Entonces, tengo que buscar dónde yo lo quiero guardar.
piensen ustedes que es un muy buen método como para que nosotros podamos llegar a trabajar a lo largo del proyecto, nosotros pudiendo supervisar y ayudarlos, porque si está guardado en algún repositorio y nos dan autorización a nosotros para que ingresemos en ese repositorio, podemos estar siguiendo la evolución de los proyectos y poder efectuar correcciones antes que sea demasiado tarde. Porque si nos viene a presentar dentro de 3 semanas el estado del proyecto y nosotros no pudimos revisarlo en ese lapso, y bueno, vamos a tener que retrotraernos 3 semanas para atrás y hubo algún tipo de error o mala interpretación de la evolución del proyecto. Sí. Cuando vos decís que puede estar protegido o puede estar libre, Sí. ¿para utilización libre o para modificación también? No, para modificación no. Para modificación, esto es bastante lógico, para modificación lo puede modificar el creador del lugar, del repositorio, y a quienes él autorice, pero queda disponible para lectura para cualquiera. Digamos, es una forma de obligarnos a nosotros a que tengamos que pagar una cifra razonable. Es lo mismo que hace Google con su capacidad de disco, nos da 15 gigas. Y cuando estamos llegando a los 13 gigas empieza a decir, ¿no quiere comprar un poquito más de disco? ¿No quiere comprar un poquito más de disco? Bien. La Universidad de San Martín migró el correo a Google y nos da a todos los docentes capacidad ilimitada de almacenamiento. Digamos, es una de las alternativas que da Google. Bueno, entonces... La facultad está también. La facultad. Pero no en Google. Sí, en Google tenemos un drive con Estudiando por lo menos. ¿Sí? Sí. Por lo menos que se implementó creo la mitad del año pasado. Sí, cuando estuvo lo del SINAP. Lo voy a averiguar, gracias. Bueno, el sistema centralizado, entonces, tiene la ventaja de que es accesible desde cualquier lugar del mundo y la desventaja de que requiere de que tenga acceso a Internet en cualquier lugar del mundo que yo esté. Los sistemas distribuidos tienen la facilidad de estar en nuestro ámbito habitual de trabajo colocados, y fíjense que entre estos dos extremos tengo un montón de matices. Es decir, yo puedo trabajar, por ejemplo, en forma distribuida aquí en la Regional Buenos Aires y después hacer, supóngase que estoy trabajando con otras regionales de la UTN, tener un servidor centralizado, un repositorio centralizado para todas las demás regionales. Es decir, que yo cuando quiero trabajar con las otras regionales, lo que hago es el contenido de mi servidor local actualizarlo contra el servidor general. Es decir, que tengo alternativas para elaborar situaciones intermedias. Lo puedo utilizar, necesito manejar redes, lo puedo utilizar para hacer un backup muy inteligente de mi proyecto, y vamos a ver que fork y merge son dos alternativas que me permiten sincronizar en un sentido, es decir, subir cosas y descender cosas. Fork es ramificar, fork es tenedor, es decir, la posibilidad de abrirse, crear copias, y merge es unir. Es decir, yo puedo elaborar un proyecto intentando varios caminos y después, al final, unir esos varios caminos en uno solo, una sola copia. VCS es la abreviatura de Version Control System. Es una herramienta de software que nos va a permitir a nosotros seguir la evolución de un conjunto de archivos de interés. Fíjense que yo voy a poder crear en un proyecto, en un único proyecto, marcando cuáles son los archivos que yo quiero, sobre los cuales quiero hacer algún tipo de copia de respaldo. Puedo, dentro del proyecto, cosa que es recomendable, dentro del proyecto, colocar las hojas de datos. Por supuesto, las hojas de datos no se compilan, pero sí puedo incorporarlos dentro del proyecto de manera de tener todo unificado, es decir, que no tenga que ponerme a buscar o en subdirectorios o en internet
las hojas de datos de los componentes que nosotros necesitamos utilizar. De esta manera, con esta idea que estamos planteando, podemos recuperar el proyecto en cualquier punto que nosotros hayamos señalado. Es decir, nosotros tenemos que decir en qué momento quiero sacar la foto del proyecto. A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre? Yo voy a sacar la foto de todo el proyecto, es decir, cada vez que yo quiera hacer un backup, voy a copiar todo el proyecto en el repositorio. ¿Qué voy a copiar? Solo lo que modificas. Solamente lo que modifiqué. En cualquier sistema operativo yo tengo forma de identificar cuáles archivos han sido modificados. De esta manera voy a guardar en el repositorio los cambios y voy a guardar un historial de los cambios en algún archivo que va a tener que estar protegido, porque si se destruye ese archivo se pierde toda la historia. Por supuesto que la primera vez que lo hago voy a tener que copiar todo el archivo, voy a tener que backupear todo el proyecto. ¿Por qué? Porque en el repositorio no tengo nada. Entonces va a copiar nada, va a comparar nada con lo que yo tengo en mi proyecto. Conclusión, se va a subir en el primer momento todo el proyecto, por lo cual es recomendable arrancar trabajando con repositorios desde el primer momento. Así vamos a estar haciendo backups diferenciales desde el principio. Nosotros tenemos varias alternativas entonces para elegir cuál es el mecanismo más adecuado para trabajar con el sistema de control de versiones. Nosotros vamos a tener que elegir qué método queremos usar, centralizado o distribuido, y vamos a tener que elegir sobre en qué lugar vamos a guardar nosotros nuestros datos. Y vamos a tener que elegir el disco virtual en el cual vamos a guardar nuestros datos. Hubo intentos de hacerlo con Google Drive y que no fueron satisfactorios porque presenta una serie de dificultades Google Drive. Es ventajoso porque la mayoría tenemos una cuenta en Gmail y nos facilita eso las cosas, pero no se adapta a los requerimientos que nosotros le vamos a poner a un repositorio. A ver, vamos a ver, ahora ampliar un poco las ideas con las cuales arrancamos para ver en qué casos nos conviene utilizar repositorios y controles de versiones. Por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto y algo empieza a funcionar mal. Entonces, tengo que ir guardando 1000 copias del proyecto con todos los cambios. Es decir, y tendré que ir diciendo proyecto Pepito, versión del 4 de abril. Proyecto Pepito, versión del 5 de abril al mediodía. Después me va a resultar difícil dar marcha atrás. Con un BCS voy a hacer una revisión de cada cambio significativo. Entonces yo voy a decidir, ahora aprieto el botoncito y los cambios significativos se me guardan en el repositorio creando una versión distinta de la versión que tenía ayer. En caso de ser necesario, puedo retomar la versión de ayer. Pensemos nosotros que tenemos un proyecto, una máquina, por ejemplo, que es adaptable. Imaginemos nosotros que tenemos una cosechadora. Una cosechadora pensada para, pongo un ejemplo genérico, para cosechar soja, otra cosechadora para cosechar trigo. Entonces me llama el cliente Pepito de Venado Rengo y me dice, no me anda la cosechadora. ¿Qué tengo que hacer yo en ese caso? Tendría que identificar con el cliente de qué se trata, buscar en el archivo qué es lo que se le entregó a ese cliente. Entonces me va a resultar mucho más fácil haber generado una versión para el cliente que tengo en Venado Rengo. Y de esa manera ya automáticamente me quedó identificada la versión y puedo actualizarla, hacer modificaciones.
Entonces, creando versiones distintas para cada cliente, versiones distintas para cada implementación. Lo mismo para sistemas de adquisición de datos, lo mismo para sistemas de telemedición, todo lo que a ustedes se les ocurra, que sea una misma base a la cual le voy agregando accesorios que identifiquen el funcionamiento del dispositivo del sistema. Entonces, ¿cómo lo resuelvo con un BCS? Simplemente anotar el número de revisión del producto entregado. Entonces, al cliente este de Venado Rengo le entrego la versión 1420. Entonces voy y me fijo la versión 1420 y la retraigo, la pongo inmediatamente en mi máquina. No tengo que hacer gran drama, sino que simplemente es copiar lo que tengo en el repositorio en mi máquina y ya reproduzco el entorno de desarrollo con el cual le entregué la versión al tipo S hace 6 meses. ¿Está bien? ¿Está claro? Pensémoslo ahora para la parte mecánica. Tengo que fabricar una pieza, tengo que fabricar un rodamiento, tengo que fabricar un engranaje y no tengo ganas de ponerme a revisar en papel diciendo que es un engranaje que tiene tal diámetro principal, tal diámetro central, tantos dientes, sino que simplemente lo que hago es bajar a la máquina de herramientas directamente el archivo en el cual estaba toda la especificación que hice hace un año y automáticamente la descargo y se la cargo a la máquina de herramientas y me pone a fabricar el engranaje que yo necesitaba. No recuerdo dónde se había dejado el libro, la novela que estaba escribiendo ayer, y simplemente lo que hago es buscar la versión que correspondía al día de ayer. De esta forma automatizo todo lo que sea el sistema de backup y yo puedo llegar a poner comentarios, si quiero, haciendo un abstract de cuáles fueron las modificaciones de la versión de ayer frente a la de anteayer. Así, colocándole como un comentario qué fue lo que modifiqué y me va a resultar mucho más fácil retomar un determinado punto. Los repositorios entonces consisten en un directorio en algún servidor en algún lugar del universo. Ese lugar del universo puede ser en algún lugar fuera del país, puede ser dentro del país, puede ser dentro de nuestra organización o inclusive dentro de nuestra propia máquina. Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos, establecemos un servidor acá al cual accedan todos ustedes para trabajar en clase. Todos los archivos que nosotros elaboremos y que decidamos que participan en este proceso de revisión van a estar incorporados en ese repositorio. Esto lo recalcamos, lo dijimos pero lo recalcamos. No es automático el proceso de almacenamiento de cambios. Nosotros vamos a crear una palabra que la vamos a usar mucho, WS, que no es lo que ustedes piensan, sino que es copia de trabajo, work copy, en la cual va a ser lo que nosotros traemos del repositorio a nuestra máquina. Nosotros trabajamos sobre esa copia de trabajo y después la sincronizamos con el repositorio. Entonces, yo lo que hago es traer a mi máquina la copia del proyecto que se está trabajando en forma general. Y luego de eso, yo compilo, linkeo versus esa copia y después la sincronizo contra el repositorio central. Por supuesto que está elaborada una interesante política. ¿Qué les parece si dejamos los celulares? ¿Me parece bien? Gracias. Aquel que sea médico y que tenga una emergencia puede usarlo, pero tratemos de manejarnos con un poco de criterio con los celulares. Decía entonces que tenemos que elaborar una política inteligente en cuanto a no copiar nuestra versión contra la versión que modificó otro. Si tenemos un archivo sobre el cual estamos trabajando dos personas distintas. Entonces, si mientras yo estaba trabajando en mi copia de trabajo,
el otro integrante del proyecto modificó ese archivo, el sistema me tiene que impedir a mí que sobrescriba sobre lo que estuvo trabajando el otro. ¿Por qué? Porque se pierde lo que trabajó el otro. ¿Cómo sería una forma racional de trabajar en ese caso? A ver, Juan estuvo trabajando en un proyecto un trabajo práctico que estamos encarando, y en el momento en el cual yo quiero copiar, le sobrescribiría lo que estuvo haciendo Juan. El sistema. Hasta ahora hemos hablado del repositorio como solamente un directorio. Ahora vamos a hablar del repositorio pero manejado por un sistema de control de versiones. ¿Me va a permitir a mí sobreescribir lo que estuvo trabajando Juan? ¿Qué me va a hacer? Me va a avisar. ¿Y entonces yo qué voy a tener que hacer? Bajar la versión, modificar sobre esa versión. O que me muestre en pantalla partida cuáles son las diferencias. Y yo voy a decidir qué es lo que hago. Si, digamos, si sincronizo lo que yo hice con lo que hizo Juan, si yo lo sobrescribo o si adopto lo que hizo Juan y después yo lo modifico. Entonces, tengo las opciones, por eso digo que ya dejamos de pensar que el repositorio es simplemente un directorio bobo en el cual tiro cosas, sino que ya empieza a aparecer la idea de control de versiones, en el cual con criterio se utiliza para aunar esfuerzos para elaborar un proyecto. La CIA, el proyecto CIA, fue hecho por un montón de gente, trabajando en un montón de universidades, de organizaciones y de países. Tenemos un exalumno está viniendo a las últimas 2 SACE, un exalumno acá de la facultad que fue ayudante del área digitales, que está trabajando en una empresa muy importante de automotriz alemana, en BMW, y lo que hizo fue interesarse en el proyecto y trabajar a distancia, utilizando justamente las herramientas que estamos mencionando. Volcando una experiencia importantísima, porque ustedes imaginan que nosotros en muchos casos trabajábamos como voluntarios en un proyecto sin tener una experiencia profesional previa, mucha gente del mundo académico sin experiencia en la vida privada. Entonces, su experiencia, la experiencia de Mariano en Alemania, nos trajo a nosotros una vivencia distinta y trasladó todo su conocimiento y los procedimientos de la empresa al proyecto con lo que logró fue una mejora sustancial en cuanto a la calidad general del proyecto. Entonces, se puede llegar a trabajar a distancia en forma sincronizada y en forma inteligente. ¿Qué logro con todo esto? Puedo saber cuál es el archivo vigente, la última versión compilada que está funcionando, y comparar lo que yo estuve haciendo con el archivo vigente o con el proyecto vigente. Ver cuáles son las diferencias y ver cómo esas diferencias las sincronizo. Puedo entonces subir al repositorio la parte que yo estuve trabajando, suponiendo que yo estoy trabajando en la parte en la cual no tengo interacción directa, para ese archivo no tengo interacción directa, pero por supuesto forma parte del proyecto. Puedo volver para atrás en cualquier punto al cual me convenga ir porque era un punto estable, una versión estable del proyecto. Tengo trazabilidad absoluta. De los archivos, es decir, que puedo llegar a saber en qué momento fue modificado cada archivo, por quién fue modificado y en qué consistieron las modificaciones. Entonces, eso es lo que llamamos trazabilidad. Puedo comparar fácilmente entre la working copy que yo tengo en mi máquina con lo que yo tengo almacenado en el repositorio.
y de esa manera ver cuáles han sido los cambios y la evolución que ha tenido hasta ahora el proyecto. Tenemos un conjunto de alternativas. SBN es una de ellas, el Tortois, el Mercurial, HG es el nombre de Mercurial, que es una de las alternativas para trabajar. Y tenemos varias alternativas para elegir entre versiones distribuidas y versiones centralizadas. Después les vamos a ir dando nosotros las directivas de cómo es que nosotros vamos a trabajar. Esto es un pantallazo general, no queremos entrar en el detalle puntual porque nos vamos a alejar de esta parte que queremos focalizarnos en las ideas generales. Bien, acá tenemos entonces un repositorio, por ejemplo, local, en el cual trabajan Juan, Laura, Pedro, Diego y Fernando. Forman parte de un grupo de trabajo. Tenemos entonces, este es el planteo general. Vamos a utilizar la idea de trabajo en grupo porque es la que a nosotros nos interesa. El trabajo monousuario no nos preocupa demasiado, es bastante fácil de manejar y de implementar. Vamos a hablar de repositorios, vamos a mencionar repositorios centralizados en los cuales yo voy a actualizar o mi copia de trabajo o la copia que tengo almacenada en el repositorio local. Entonces, esto va a ser válido para el caso en que tenga que trabajar con otros integrantes del proyecto que están distribuidos por distintos lugares del mundo. Vamos a ver que es distinto actualizar mi copia de trabajo que actualizar el servidor con el cual estoy trabajando. Es decir, no, son distintos los nombres de las funciones que me permiten actualizar mi copia de trabajo que las versiones, que los comandos que me permiten actualizar la copia de trabajo contra el servidor centralizado. Lo que nosotros vamos a tener es que almacenar los cambios. Va a perder un poco la identidad, los archivos y las modificaciones van a perder un poco la identidad que nosotros le damos a los archivos cotidianos. Vamos a trabajar mucho con números, pero no nosotros, sino que va a trabajar el sistema de control de versiones. Para nosotros va a ser transparente. Lo que vamos a buscar entonces es que toda la arquitectura del sistema de control de versiones nos quede transparente para nosotros, por más que la forma sea intrincada para manejarse. Intrincada en el sentido, si yo quiero mirar los directorios, me voy a encontrar con un montón de directorios que son invisibles, justamente son invisibles para estar protegidos, para que yo no me mande macanas sobreescribiéndolos o borrándolos, y que con una codificación también por razones de seguridad y por razones de confiabilidad. ¿Cómo se guarda? ¿Qué se guarda del repositorio? Se guarda la historia de todos los archivos versionados. Esto quiere significar, primero, archivos versionados, no necesariamente todos los archivos. Yo decido qué archivos quiero versionar, qué archivos quiero compartir, qué archivos quiero almacenar las modificaciones, trazar las modificaciones. Y guardo la historia de esos archivos. No estoy diciendo que guardo todos los archivos, sino que voy guardando las modificaciones. Cada vez que se ingresa un cambio en el repositorio, se anota la fecha, la hora, el usuario que lo ingresa y también una anotación hecha por nosotros de las modificaciones que incluye esta nueva versión. Esto es opcional, pero es muy recomendable hacerlo. Ahora, esa historia de que después lo voy a documentar, ya todos sabemos que eso es falso. Lo que no se documenta en el momento no se puede documentar más, inclusive acá. Porque no me va a permitir modificar
un archivo que yo ya guardé en el repositorio, sino que me va a obligar a crear una nueva versión. Y como me va a dar trabajo, no lo voy a hacer. Con lo cual, insisto, es conveniente que cada vez que guardamos que hacemos una actualización del repositorio, identifiquemos los cambios que hicimos. No es pérdida de tiempo. Por favor, créanme que como filosofía de encarar un trabajo, es una inversión de tiempo. No se copian los archivos completos, solo se hace la primera vez, como habíamos dicho, sino que lo que fue cambiando en cada revisión. De modo que yo pueda reconstituir en cualquier momento un determinado punto del proyecto. La versión que andaba. Es decir, hay frases que... yo trabajé muchos años en el INTI, en un grupo maravilloso de trabajo, probablemente lo mejor en lo cual he trabajado en toda mi vida, en la cual teníamos la costumbre de poner carteles. Así teníamos proyectos que estábamos corriendo contra el tiempo, era otra historia de la tecnología para trabajar con microprocesadores. Entonces había carteles como banners que poníamos diciendo, pero si yo no toqué nada. O si no, otro que decía, pero si hasta ayer funcionaba. Claro, en esa época no teníamos idea que existían estas alternativas para ver si hasta ayer funcionaba, qué fue lo que pasó para que hoy no funcione. Entonces, si hasta ayer funcionaba y hoy no funciona, ahora puedo llegar a hacer, por medio de esta herramienta, una comparación para ver qué modifiqué entre la versión de ayer y la versión de hoy y darme cuenta dónde está el cambio para lo cual hoy no funciona. ¿Le hago una consulta? Sí. Antes de que siga. ¿Es opcional hacer el comentario? Es opcional, pero es muy recomendable de que lo No, hagan. te pregunto porque, o sea, en donde yo trabajo, implementamos un repositorio, utilizamos el Git como el software, pero ese no me permite realizar commit si no pongo un comentario. Está bien. O sea, el comentario en blanco no me permite hacer el... Está bien. Eso ha ido evolucionando con las versiones y el Git es un derivado de otros que cuando arrancamos, por ejemplo, con el Mercurial, uno podía hacer lo que quería. Entonces, a medida que va pasando la experiencia, se va incrementando la experiencia, se van poniendo cierto tipo de restricciones, como por ejemplo, aunque sea que uno tenga que poner comentarios. Y en algunos casos, el que maneja el repositorio puede decir el comentario mínimo de qué tamaño tiene que hacer, para que uno no ceda a la tentación de poner lo que fue. Sí, apretar las teclas. WHJF, no, me exige colocar un comentario y una determinada cantidad de palabras. Un